Invitarte a que me acompañes en oración y que sea el Señor quien nos guíe en la predicación de su palabra, en la exposición de su palabra. Bendito Señor, Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos da, Señor, por permitirnos, Señor, venir esta mañana, disponernos, Señor, y aparejar todo para que pudiéramos estar hoy aquí, Señor. Te pedimos, amado Dios, que seas tú quien nos hable en tu palabra, Dios, que seas tú quien nos redarguya, Dios, y que podamos poner en práctica, Señor, esta tu palabra, Dios, en nuestras vidas. Ayúdanos con tu espíritu, capacítanos, Señor, para poder vivir tu palabra y para poder serte testimonio a otros, Señor. Te damos gracias, amado Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo les hago una pregunta a ustedes, hermanos, esta mañana, y es, ¿quiénes de los que estamos aquí, me puede levantar la mano, quiénes de los que estamos aquí han lidiado con la duda? Voy a pedirle a los chicos que salgan con su profesora. Y hay varios aquí que hemos lidiado con la duda, ¿verdad? Pero ¿la duda en qué? ¿La duda en qué? La duda en cuanto a nuestra salvación. ¿Han tenido dudas en cuanto a la salvación en algún momento de su vida? Yo sí lo he tenido, yo sí lo tuve. Hemos tenido dudas en cuanto a nuestra salvación. Entonces el título del sermón de hoy es Lidiando con la duda. Y voy a mostrar en la escritura, o la escritura nos va a mostrar a nosotros más bien, versículo a versículo, unos principios en cuanto a esto. Quiero que vaya buscando en su Biblia, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 24. Hace mucho tiempo, ya hace rato, cuando terminé el bachillerato por allá, un amigo me invitaba cada rato a la iglesia. Y me insistía y me insistía y me recontrainsistía. Pero yo no quería saber nada de la iglesia. Mi amigo Enrique Leal, hijo del pastor Rafael, un día me invitó en esas insistencias y yo le dije, voy a ir a la iglesia, pero no me invites más. Voy a ir solamente esa vez porque tú eres mi amigo, pero no voy a ir más. Y ese domingo fui y predicó el tío de él, el pastor Jaime Leal. Después de que se acabó el servicio, el pastor Jaime se fue hasta donde yo estaba sentado y se sentó conmigo ahí. Duramos hablando un rato bastante largo y me compartió el evangelio. Desde ese domingo yo seguí yendo a la iglesia. Fui a los estudios devocionales que hacía el pastor y me fui involucrando en la iglesia poco a poco y terminé también participando en la adoración, cantando, tocando la guitarra, el bajo y cantando acá, hasta el piano. Y en ese proceso, antes de entrar al seminario, se me presentaron las siguientes inquietudes. ¿Qué pasa si estaba equivocado sobre el cristianismo? Si hubiera una forma diferente o algo para salvarse. Estaba luchando con esas preguntas y tenía dudas acerca de mi salvación. ¿Qué pasa si estaba equivocado? Y yo te hago una pregunta que también me hice. ¿Estás seguro 100% seguro que si tú mueres ahora irás al cielo? ¿Estás seguro que irás a tener esa salvación eterna? ¿Has dudado acerca de esto en tu vida en algún momento de tu existencia, de cuando comenzaste como creyente? ¿Dudaste acerca de tu salvación? Yo lo dudé. Y en la carta el apóstol Juan nos comienza a hablar acerca de las pruebas para refutar a los falsos maestros que estaban trastornando el evangelio
con la idea de que los que tenían más sabiduría, tenían más relación con el Señor y esa relación les permitía a ellos, no importa lo que hagas con tu cuerpo, porque todo es espiritual, entonces tú estás bien. Y Juan dio 3 pruebas: la prueba del amor, la prueba de la obediencia y la prueba del amor, de la obediencia y de la fe. A nosotros nos dio estas pruebas en el transcurso del desarrollo del sermón, de los sermones que hemos trabajado en este texto. Entonces nosotros de pronto vemos que Juan hace un paréntesis y comienza a hablar acerca de este tema y de lidiar con la duda en cuanto a si eres salvo. Porque estos hombres que estaban trastornando el evangelio, estaban dándole esas dudas a la congregación, y Juan amaba a esta congregación. Entonces estos cristianos estaban lidiando con esta duda, y ahora sí, teniendo en mente eso, vamos a leer el texto, quien nos va a despejar estas dudas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 24, dice lo siguiente: en esto sabemos que somos de la verdad, y nos sentimos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Y queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y esto es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Entonces Juan está escribiendo esto y está hablando de las pruebas: prueba del amor, de la doctrina y de la obediencia. Del amor, de la doctrina y la obediencia. Y de pronto hace ese énfasis a nosotros, enfatiza sobre la seguridad de salvación que debe tener la iglesia. Entonces, en esta prueba, en esta exposición de Juan, encontramos 4 principios que la iglesia tiene que tener claros. Y no lo digo yo, lo dice el texto. Quiero que vaya conmigo versículo a versículo. Vamos a ver el versículo 19 y el versículo 20. Y nos da el primer principio. El primer principio es que Dios lo sabe todo. Versículos 19 y 20 del capítulo 3 dice: en esto sabemos que somos de la verdad y nos sentimos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Entonces nosotros vemos aquí que Dios lo sabe absolutamente todo. Juan asegura que su amado rebaño hace obras de amor. Pueden saber que son de la verdad porque hacen estas obras de amor. Pero tal vez todavía tengan dudas en cuanto a su salvación en sus corazones o en su conciencia. Y su conciencia puede que los condene. Sin embargo, Dios es más grande que sus corazones, que sus conciencias, y sabe las cosas y los perdona y les hará saber que son sus hijos. Que son sus hijos amados. Y Él nos va a dar esta clave. Dios ha dado una conciencia. Por lo general las caricaturas esa conciencia la ponen ¿cómo? Ponen un angelito y un diablito. ¿Cierto? Hace la caricatura, hace eso, pone un diablito, pone un angelito y un diablito. Dios nos dio conciencia a todas las personas. Sin embargo, nuestras conciencias son falibles. Nuestras conciencias son falibles. No siempre están en lo correcto. Satanás a veces perturba la conciencia o los corazones
con sus dardos externos de mentira y medias verdades. Y esto lo podemos ver nosotros en el texto con los falsos maestros que estaban levantando un falso evangelio. Estaban trastornando el evangelio. Por otro lado, encontramos que la palabra nos dice que Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. No hay nada falible en Dios en absoluto. Dios es verdad, siempre tiene la razón. Él nos conoce mejor, nos conoce más que nosotros mismos. A mí me llamó mucho la atención el argumento de un evangelista, John Stott, y él dijo lo siguiente: de hecho, Él sabe todo, incluso nuestros motivos secretos y nuestras resoluciones más profundas. Y Él se da a entender que será más misericordioso con nosotros que en nuestro propio corazón. Su omnisciencia debería aliviarnos, no aterrorizarnos. Y nos da dos textos bíblicos, y uno de esos textos lo leímos esta mañana. ¿Se acuerda qué salmo leímos en el antifonal? Salmo 103, versículo 14, dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Se acuerda de que somos polvo. Él conoce nuestra condición y se acuerda de que nosotros somos polvo. Y otro ejemplo lo encontramos en la Escritura en cuanto a esto, en Juan 21, 17. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor le dijo a Pedro? Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Qué estamos viendo en la Escritura? Que el Señor, ¿qué? El principio, el Señor lo sabe absolutamente todo y nos conoce más que a nosotros mismos. Hay momentos en los que sentimos la culpa, que nuestro corazón nos condena. Es entonces cuando debemos recordarnos a nosotros mismos el Evangelio. Debemos recordarnos el Evangelio cuando tenemos dudas en cuanto a nuestra salvación. Dios envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a lidiar con toda nuestra culpa y condenación. Tenemos un enemigo que nos rodea, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Jesús es mucho más grande que nuestro enemigo. Recuerda lo que hizo el Señor. Recordando Génesis, el Señor dio una herida mortal. Destruyó y derrotó a la simiente de la serpiente. ¿Y qué hizo la simiente de la serpiente? A Cristo le hizo un arañazo. ¿En dónde? En el talón. ¿Dónde? Eso ocurrió en la cruz del Calvario, cuando Cristo se entregó. Jesús es mucho más grande y lo sabe todo y lo conoce todo. Y quiere asegurarse que su amor, compasión, bondad, misericordia, gracia, fe y perdón, quiere que tengamos claro eso. Quiere que tengamos la seguridad de que somos sus hijos, que le pertenecemos independientemente de lo que diga nuestro corazón. Independientemente de lo que te diga tu corazón, Cristo es más poderoso, Cristo es más grande, Cristo te ha sellado. Independientemente de lo que diga nuestro enemigo. Entonces tenemos esta seguridad y podemos descansar en Él cuando lidiamos con la duda, cuando recordamos lo que la Escritura dice. Recuerdo que en ese tiempo, cuando lidiaba con esta duda en mi corazón de que si era salvo o no, porque hacía lo que la Escritura no decía, y tenía ese dilema en mi corazón,
La misma Escritura se encargó de despejarme la duda cuando encontré este texto y decía, el Señor lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Su palabra es verdad. ¿Dónde deposita la confianza el creyente? ¿En dónde deposita la confianza el creyente? La depositamos en Cristo. ¿Y quién nos enseña de Cristo? La palabra de Dios nos enseña de Cristo y recordamos un lema de la Reforma Protestante, sola Escritura. Es la única regla de fe y conducta ¿para quién? Para el creyente. Porque aquí está la verdad de Dios, todo el consejo de Dios infalible está para el creyente. Entonces ante ese dilema encontré en la Escritura esta verdad y me aferré a ella. Dios lo sabe todo. Aceptar esta verdad fue de gran ayuda para mí cuando lidiaba con la duda de que si era salvo o no. Y de pronto hasta algunos tienen dudas todavía. Aférrate a lo que la Escritura dice. Puedes descansar y confiar porque está depositada tu confianza por la fe en un Dios que lo sabe todo, que es todopoderoso. Y la palabra de Dios nos sigue dando estos principios. Y vaya al versículo 21 y mira lo que nos dice. Nos dice que tengamos confianza. Dice, queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Juan quiere que su amado rebaño sepa que Dios es un buen Padre celestial. Somos sus hijos, le pertenecemos, Él se deleita en ellos. Quiero hacer un paréntesis aquí. Esta carta, primera, segunda y tercera de Juan, están escritas ¿a quiénes? A la iglesia. A la iglesia, no están a los incrédulos, a la iglesia está dirigida esta carta. Entonces, como está dirigida esta carta a la iglesia, Juan quiere que su amado rebaño sepa que Dios es un buen Padre celestial. Pero alguien puede decir, ¿cómo puedo tener confianza delante de Dios cuando mi corazón me dice que estoy condenado? Y yo le digo, bueno, ¿sabes? Qué bueno que preguntes eso. Una vez escuché una frase de un arquitecto que dijo lo siguiente, me llamó la atención. Él dice, la forma sigue a la función. Y entonces él planteaba, el significado del diseño del edificio debe ajustarse a la función para que sea utilizado ese edificio. Entonces, si tú quieres hacer un templo para adorar al Señor, lo primero que tienes que tienes que construir una instalación en la que la gente pueda adorar, y esa es la función. Y después dice, se construirá una instalación con una habitación grande, adecuada, buena ventilación y todo esto, donde la gente pueda reunirse a adorar, y esa sería la forma. Ahora, tomando ese ejemplo y llevándolo a la vida espiritual, sería como los sentimientos deben seguir a los hechos. Los sentimientos deben seguir a los hechos. Si nosotros, por lo general, con demasiada frecuencia, hacemos lo siguiente, las personas se guían por sus sentimientos más que por sus hechos. Tú le puedes preguntar a una persona algo como, ¿qué dice la Biblia? ¿O qué opinas acerca de la Biblia? Y la persona te puede salir diciendo como esto. Bueno, yo siento que la Biblia es esto y esto y aquello. El punto aquí es que nos metemos en dificultades cuando nosotros nos guiamos solamente por nuestros sentimientos. Podemos hacer cosas que son contrarias a la palabra de Dios cuando nos guiamos solamente por los sentimientos. Cuando nos dejamos llevar de pronto por la música,
Y entonces si nos dejamos llevar por la música terminamos llorando, terminamos alegres, en fin, cantidad de cosas, pero somos llevados ¿por qué? Por sentimientos. Y en muchas ocasiones, para no decir todo el tiempo, si nosotros nos dejamos llevar por los sentimientos y no por los hechos, terminamos yendo en contra de la verdad de Dios. Y entonces, ¿cómo lo aterrizamos o lo ponemos en práctica? El punto de Juan es que nuestra confianza ante Dios se basa primeramente, no en los sentimientos, sino primeramente en los hechos. Y tú te preguntarás, hermano, ¿cuáles hechos? ¿Cuáles hechos? Y los hechos son lo que hizo Cristo Jesús. La salvación que Cristo nos dio. Aceptamos la verdad de que Jesús vivió una vida bajo la ley, sin pecado, perfecta, que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cuando creemos estos hechos, nuestros sentimientos seguirán. Cuando nosotros tenemos este fundamento que Dios nos dio, nuestros sentimientos seguirán. Y entonces podemos ver lo que hicieron estos hombres que vieron esto de esta manera. ¿Como quiénes? Como los apóstoles. ¿Qué hicieron estos hombres? Entregaron sus vidas por el evangelio. ¿Porque su vida estaba fundamentada en sus sentimientos? No. Porque su vida estaba fundamentada en los hechos, en la obra completa y perfecta de Cristo Jesús, en el evangelio. Entonces su vida, estar fundamentada en el evangelio, sus sentimientos fueron dirigidos en la dirección correcta para alabar y adorar al Dios Santo, Trino. Entonces el punto de Juan es que nuestra confianza debe de estar depositada en los hechos acerca de quién es Dios y lo que ha hecho Él por nuestra salvación. Cuando creemos que estos hechos, nuestros sentimientos seguirán. Descubriremos que nuestro corazón, que nos condena, ahora se quitarán todas esas dudas. Sentiremos que realmente le pertenecemos a Dios. Encontraremos que las dudas sobre nuestra salvación se disipan, se van, porque estamos fundamentados bajo el fundamento de Cristo Jesús y no de sentimientos meramente. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo la Escritura en los principios que nos está dando? Versículos 22 y 23 nos dice, y todo lo que pedimos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Entonces nos está diciendo el principio es que seamos obedientes a los mandamientos de Dios. Juan le escribe a cristianos, le escribe a creyentes, no a incrédulos, sobre su salvación. Les hace saber que la obediencia a los mandamientos de Dios resulta en oraciones contestadas y la desobediencia en oraciones no contestadas. Ahora voy a explicar un poquito más eso. De pronto alguno dirá, oye, estás diciendo algo como raro. Ahora lo voy a explicar. Juan quiere que su amado rebaño sepa que a medida que obedecemos los mandamientos de Dios, seremos animados en nuestra fe y confirmados de que pertenecemos a Dios. Pero uno se queda así como que guardar los mandamientos de Dios. Nosotros guardamos perfectamente la ley de Dios. Nosotros los creyentes guardamos perfectamente la ley de Dios. Hermano, no. Nosotros no guardamos perfectamente la ley de Dios. El único que guardó perfectamente la ley de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo por nosotros. Nosotros en esta vida no guardamos perfectamente la ley de Dios. Pero estamos siendo llamados a ser obedientes. Estamos siendo llamados nosotros a
dejar a un lado el pecado y hacer o caminar de acuerdo a su voluntad. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Y cómo hacemos nosotros esto? Hay una tensión, ¿verdad? ¿Ves que hay una tensión? Hay una tensión aquí. ¿Y sabes cómo hacemos nosotros eso? Nosotros hacemos eso cuando hemos sido redimidos, capacitados por el Espíritu Santo para poder andar en las obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, esas obras de obedecer la ley no son de nosotros, son el actuar de Dios en nosotros. Confirmación de que nosotros somos hijos de Dios. Pero hay más que guardar los mandamientos. Alguno dice, mira lo que dice la oración. Hacer lo que le agrada a Dios. Alguien dice, no, pero hacer lo que le agrada a Dios y guardar sus mandamientos es lo mismo. Eso es como si fuera lo mismo. Y yo te digo que no es así. No es lo mismo. Juan está diciendo que hacer las cosas que agradan a Dios se refiere a cualquier acción que no está ordenada en la Escritura. O sea, que no está ordenada como un mandamiento. Podemos ilustrar esto con los niños. Y voy a poner un ejemplo. Aquí hay abuelos, aquí hay padres, ¿verdad? Abuelos y padres hay aquí. Nosotros a los niños, ¿qué les enseñamos? Les enseñamos las reglas del hogar, ¿cierto? Los educamos a los niños. Hace tiempo, cuando Isabela tenía 5 años, mi hija llegó de visita a su primo a la casa y sin que nosotros le dijéramos nada, ellos comenzaron a jugar. Y en su juego comenzaron a compartir los juguetes. Y duraron ahí jugando y de pronto yo me quedo viendo y le digo a mi esposa, o sea, me alegró que ella hiciera eso. ¿Sabes por qué? Porque estaba haciendo algo que nosotros no le habíamos dicho o no le habíamos enseñado que tenía que hacer. O sea, eso fue espontáneo. Se compartieron los juguetes y pasaron un rato felices. Eso nos gustó a nosotros como esposos. Era una manera que podemos tomar ese ejemplo, es como una manera en que Dios se complace cuando servimos a otros, cuando ayudamos a otros, y eso resulta en oraciones contestadas. ¿Cómo así? Sí, cuando nosotros ayudamos a otros, no viendo la Escritura como un mandato, sino que sale espontáneamente. A veces los creyentes luchan porque no parece que Dios esté respondiendo sus oraciones. Y ahora sí explico el punto que hablé al comienzo, cuando hablé de las oraciones contestadas. Aquí quiero hacer claridad en esto. Dios nos responde, y nos responde de 3 maneras. Dios nos responde con un no, con un sí o con todavía no. Te tienes que esperar. De esa manera nos responde Dios. Nos responde con un no, nos responde con un sí o nos responde con un todavía no, o tienes que esperarte. Por lo general a nosotros nos gustan las cosas refritas o las cosas comida rápida, ya, enseguida, en el momento, cuando lo necesitamos. Nos gusta, por ejemplo, estoy enfermo, el Señor me tiene que sanar. Y oro y le pido a Dios y le pido a Dios. Y soy tan testarudo de molestarme con Dios porque no hace lo que yo quiero. Y puedo tomar una frase de un pastor, no recuerdo el nombre ahora, pero él dijo, jocosamente dijo, a el lodo se le subió el barro a la cabeza. Cuando nosotros pensamos así, estamos actuando de esa manera. Dios contesta, y sí, contesta nuestras oraciones. Primero, siguiendo lo que dice la Escritura, lo contesta de acuerdo a su voluntad, a su santa y soberana voluntad. Y lo hace con un sí, con un no o con te tienes que esperar. Todavía no. Entonces,
de pronto aclaramos el punto ese del comienzo de las oraciones contestadas, si las contestará en un sí, un no o un espérate. Y ahora volvemos nuevamente a nuestro texto. Y Juan nos aclara cuál es el mandamiento que está diciéndonos aquí. Por lo general pensaríamos, son los 10 mandamientos, la ley moral. Son los mandamientos que el Señor está diciendo aquí. En cambio, Juan nos explica exactamente cuál es el mandamiento. Debemos obedecerlo. El versículo 23, miren lo que dice, la primera sección. Dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Yo quiero que usted lo lea conmigo, como hacemos en el antifonal. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. El mandamiento de Dios es creer ¿en quién? En su Hijo Jesucristo, en Jesús. Juan quiere que sus lectores sepan que la duda acerca de la salvación se dispersa cuando nosotros examinamos los hechos a través de la fe y por la gracia de Dios y descansamos solamente y únicamente en Cristo Jesús. Cuando dude de su salvación, vuelva al comienzo y pregúntese, ¿estoy confiando solamente en Jesús para mi salvación? Cuando nosotros nos hacemos esa pregunta y depositamos nuestra confianza en lo que la Escritura dice acerca de Jesús, esa duda se disipa. Pero luego Juan continúa escribiendo lo siguiente. Versículo 23, la segunda sección dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros tal como Él nos ha amado. El mandamiento de Dios es creer en Jesús, pero también es amarnos los unos a los otros. La fe y el amor de Dios van ¿qué? Juntos, no separados, van juntos, van de la mano. Están entre las pruebas que Juan afirma repetidamente en la prueba de la obediencia. Y en este versículo me llamó la atención dos palabritas que aparecen en el versículo en el idioma original. El sentido que tienen en el idioma original. La primera es creer. Creer está en un tiempo aoristo que apunta a una decisión en el pasado que va trascendiendo al presente. Y encontramos amor aquí, y en griego ese término que Juan está utilizando en amor está en tiempo presente. Entonces, ¿qué está diciéndonos Juan en el idioma original? Juan nos está diciendo que ese amor de Dios hacia nosotros fue una decisión que se dio ¿dónde? En el pasado, que va trascendiendo y se extenderá hasta el futuro. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Entonces, ese amor de Dios que está depositado en la fe en Jesucristo, tenemos que vivirlo. Es una acción constante. Usted encuentra hoy en nuestro país o en esta ciudad que mucha gente dice creer en Jesús. Hasta lo ves en la parte de atrás de los carros. Dios es amor, o yo amo a Jesús, o escriben cosas así. Mucha gente afirma creer en Jesús. Sin embargo, muchos afirman creer esto, pero no lo viven. Ni lo conocen. Solo de palabra. Y entonces, lo bueno de esto es que este amor que el Señor nos está hablando aquí, este amor es práctico. Este amor se ve en la vida real, en la vida cotidiana, en lo que tú y yo estamos viviendo ahora. Este amor se ejecuta ahora. ¿Y cómo lo ejecutamos ese amor de Dios? El mejor ejemplo fue
el del buen samaritano. ¿Sí se acuerdan? Hubo una prédica también acerca de ese texto, del buen samaritano. Una persona que era considerada indigna de salvación, dio su tiempo, dio sus recursos, cuidó de una persona hasta que se pusiera bien, que estuviera bien atendido, de que le dieran toda la atención necesaria. Imagínense si nosotros como iglesia aquí, La Roca, los que estamos aquí, los hermanos que estamos aquí, los que nos están viendo por allá, nos viviéramos este amor de esta manera que el Señor nos lo está mostrando. ¿Cómo cree usted que esto impactaría nuestras relaciones hoy aquí en esta iglesia? ¿Y cómo cree usted que esto impactaría a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo? ¿Cómo cree usted, sin ni siquiera compartir el evangelio verbalmente, sino simplemente con las acciones con las que usted está haciendo, con su testimonio personal? ¿Cómo cree usted que impactaría el evangelio que nos está hablando Juan aquí si nosotros viviéramos y lo practicáramos de esa manera? Este tipo de obediencia transformaría sin palabras. Se darían cuenta de que hay algo diferente en nosotros. Y la cuestión aquí, hermanos, es que este amor del cual el Señor nos está hablando y que está depositado en hechos, en lo que Cristo hizo, y lo vamos a recordar hoy que tenemos cena. Vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, al darnos esta salvación tan grande, para su gloria. Al recordar la obra de Cristo completa, esto cambia nuestras vidas. Y la palabra del Señor nos está haciendo un llamado a que ese amor de que creamos en la obra de Cristo y que nos amemos los unos a los otros, lo pongamos en práctica hoy. No mañana, no pasado. Algunos dirán, no, pero espérame digerir un poco el sermón, déjame verlo como 2 o 3 veces más para yo poder ponerlo en práctica. No, hermano, es ahora, es hoy. Si usted ha sido redimido por Cristo Jesús, tiene que vivirlo ya, no mañana ni pasado. Y esta obediencia, hermano, no se genera en fuerzas humanas. Esta obediencia a la ley, a la obra de la palabra, no se genera en fuerzas humanas. Porque de pronto, voy a decirlo así, ¿se acuerdan de la predicación del trigo y la cizaña? ¿Dónde están el trigo y la cizaña? ¿En dónde? Juntos. ¿Dónde juntos? ¿De qué se refiere el trigo y la cizaña? Están en la iglesia. ¿Y qué diferencia el trigo de la cizaña? Los frutos. Sus frutos. Sus frutos diferencian el trigo de la cizaña. Esto no se puede hacer en obras humanas, y retomo eso para decir, si hay cizaña en obras humanas no vas a poder hacerlo. En tus fuerzas humanas no van a servir. Es un actuar del Espíritu Santo en la vida regenerada de un creyente genuino, trigo, y va a dar frutos. Y la palabra de Dios dice que Dios preparó de antemano o predestinó las buenas obras para que anduviésemos ¿en dónde? En ellas. Dios lo hizo. Y entonces eso nos lleva al Espíritu Santo, y Juan nos lo dice en el versículo 34, dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces tenemos que estar atentos ¿a qué?
al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos ha sido dado. ¿Cómo se permanece en Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Y cómo sabe uno que Dios habita en nosotros? Por el Espíritu de Dios que nos ha dado. Esto no es una obra humana, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes o de nosotros, es un regalo, un don que Dios nos ha concedido en Cristo Jesús. Y entonces, al recibir esa preciosa bendición que Dios nos ha dado en Cristo, nosotros podemos actuar, obrar con misericordia y amor, y amar al prójimo, amar a nuestro hermano, desinteresadamente como lo hizo el buen samaritano. Porque eso nos ha sido dado para testimonio a nosotros cuando nos venga la duda de si somos o no somos. Eso nos va a dar testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Y va a despejar cualquier duda que tú y yo podamos tener. Y una prueba para saber si nosotros pertenecemos a Dios es si guardamos sus mandamientos. Como les dije, humanamente nosotros no podemos guardar sus mandamientos. Y la ley moral no la vamos a poder cumplir aquí y ahora en la carne perfectamente. Esa es una obra del Señor. Una obra que Dios ha hecho y nos la dio a través de la obra de Cristo. Entonces, si nosotros nos preocupamos y deseamos permanecer, ¿dónde tenemos que ir? Una de las olas, ¿a dónde tenemos que ir? A la Escritura, a la Escritura, a los hechos, y depositar nuestra confianza en los hechos, y los hechos van a hacer que los sentimientos sigan y glorifiquen ¿a quién? A Dios, al Señor. Entonces, cuando tú manejas, ¿cómo manejas tú una crisis de la duda? La manejas con 4 principios que el Señor nos dio. ¿El primer principio cuál fue? Dios lo sabe todo. El segundo principio es tener confianza en Dios. ¿El tercer principio cuál es? Obediencia a los mandamientos de Dios. Y el cuarto principio, escuchar al Espíritu Santo. ¿Y dónde encontramos todo eso? ¿Dónde escuchamos al Espíritu Santo? En la palabra. En la palabra. No te dejes engañar, no te dejes guiar por cuestiones. Todo lo que tú escuches, pruébalo con la palabra. Incluso este sermón, pruébalo con la palabra. Incluso el predicador que se pare aquí delante de ti para hablar de la palabra, pruébalo con la palabra. Pruébalo con la palabra. No tragues entero. No te dejes engañar. Y si nosotros depositamos toda nuestra confianza en la palabra infalible de Dios y todo el consejo de Dios, no necesitamos escuchar más nada. Necesitamos escuchar es la Escritura, que nos habla acerca de la obra de Cristo y lo que el Señor hizo por nosotros, y nosotros podemos descansar. Así como Juan le estaba diciendo a la iglesia, que hermano, que el Señor nos ayude y que ahora que vamos a recibir la cena del Señor, nosotros podamos meditar en los hechos, en lo que Cristo hizo por nosotros, en lo que el Señor hizo para darnos esta salvación tan grande y preciosa. Bendito Padre eterno, Dios amado, te damos gracias por tu verdad. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos perdón por nuestra incredulidad. Te pedimos perdón, Señor, porque en ocasiones dudamos de esta salvación tan grande que tú nos has dado. Padre, te pedimos que tú despejes toda duda, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos redargullas, que tú nos permitas poner en práctica esta verdad de descansar en ti como nuestro Señor y confiar plenamente en ti como nuestro Señor y Salvador, y poder amarnos los unos a los otros desinteresadamente, Señor. Ayúdanos a poder hacer esto una realidad en nuestras vidas, en esta congregación, en esta iglesia.
con las personas que nos conocen, con nuestros familiares, con las personas compañeros de trabajo. Ayúdanos a que ellos puedan ver tu evangelio, Señor, en nosotros. Ayúdanos a recordar tu evangelio cada día, Señor, cuando vengan dudas. Cuando las dudas nos traten de llevar contrario al desobedecer tu palabra, ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Padre, te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.